Y una de las prioridades que ha tenido siempre Izquierda Unida, y que la sigue teniendo obviamente, es el campo de la economía social como uno de los baluartes fundamentales del modelo productivo andaluz. No debemos olvidar un dato que para nosotros es fundamental, y en este encuentro con FEANSAL, con la Federación de Empresas Andaluzas de Sociedades Laborales, creo que es fundamental. El Producto Interior Bruto de la economía social es semejante al del turismo y, sin embargo, tenemos una percepción muy diferente. Podemos hablar de un sector poderoso, pero también demasiado silencioso. Y creemos que hay que poner en valor la importancia estratégica que tiene para Andalucía un sector que mueve a más de 3.300 empresas y que supera los 16.000 empleos de sociedades laborales que, como ustedes saben, son aquellas sociedades que tienen en sus socios, cuyos socios son trabajadores y, por tanto, activos laborales en esas empresas. Un sector del que nosotros nos sentimos especialmente aliados para la configuración de un modelo económico y social justo, equitativo, sostenible y muy fijo al territorio. Las empresas de sociedades laborales son empresas que están fijas al territorio, que gestionan recursos con un objetivo: crear desarrollo en las ciudades y pueblos de Andalucía. Lo crean, no sin dificultades, con mucha creatividad, con mucho esfuerzo, y nosotros queremos decir que son buenas empresas que nos gustan, y una Izquierda Unida que defiende un modelo productivo de desarrollo del tejido empresarial vinculado a la creación de empleo y de riqueza real y no especulativa, es un modelo que nos satisface. En un diagnóstico en el que hemos tenido profundas coincidencias, frente a la incertidumbre y la necesidad de agotar los objetivos legislativos que tenemos. Y en este sentido, la coincidencia y necesidad de que los reiterados compromisos y promesas anunciados por María Jesús Montero, consejera de Hacienda, y por la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sobre la banca pública, ya van 3 los anuncios de anuncios, se cumplan. Y para que se cumpla en 2018, como dijeron en la tercera ocasión en la que hablaron de banca pública, en el 11 de diciembre de 2017, para que se cumpla en 2018 y sea una realidad, tenemos que abordar la aprobación ya, para que su desarrollo legislativo se haga antes de la celebración de elecciones. Nos preocupa un Gobierno que está más obsesionado con las fotos y la transmisión de anuncios y publicidad institucional que de realidades tangenciales. Y por eso, en el campo de la banca pública, evidentemente, si hay voluntad, tiene que realizarse ya, y esa va a ser la prueba del algodón de esa intención real del Gobierno. En otro orden de cosas, ofrecernos, como nos hemos ofrecido con el presidente de FEANSAL, a desarrollar cuantas iniciativas parlamentarias revelen y pongan en relevancia, valga el juego de palabras, la importancia de este sector dentro de la economía andaluza. Y una importancia fundamental, cuál es la necesidad de que las administraciones sean cumplidoras puntuales de los pagos a empresas por los servicios que desarrollan con las administraciones públicas, sobre todo en el ámbito de la dependencia, pero también en el ámbito sanitario, de servicios complementarios educativos o cualesquiera otra realidad. Porque hablamos de empresas que necesitan y que no pueden afrontar tensiones de tesorería como los podrían afrontar las grandes empresas, que les permiten los retrasos sin que se le mueva un pelo financiero a sus realidades, que son macroeconómicas y que trascienden lo que es el tamaño de un tipo de empresa que necesita del cuidado, de la atención y del compromiso real y riguroso, que se puede traducir especialmente en una propuesta que nosotros hemos hecho y que tenemos que fortalecerla tras este encuentro, y es la necesidad de anclar legalmente los compromisos de pago a lo largo del año. Es decir, lo que es un calendario de pago de carácter voluntarista o de referencia para el funcionamiento de las consejerías en los pagos a las pequeñas y medianas empresas, a las sociedades laborales, a las cooperativas, etcétera, sea un calendario de pagos que tenga una obligación legal y, por tanto, de certidumbre a las empresas de cuándo van a recibir la prestación o el pago de esos servicios. A nosotros nos parece fundamental, y recibimos y recogemos esa propuesta, porque nos parece fundamental que un sector que tiene en torno al 12% del Producto Interior Bruto tiene que tener un cuidado mucho mayor e institucionalmente reconocido. Un sector como el turismo tiene una consejería, un sector como la economía social tiene una dirección general. Bueno, eso también simboliza la jerarquía de preocupaciones del Gobierno. Nosotros nos gustaría que hubiera una consejería de economía social en su amplio sentido, porque eso significaría
dotar a Andalucía de un ente autónomo y con capacidad de decisión estratégica para un sector que es clave en la creación de empleo, de fijación del territorio, de empresas, sobre todo en las ciudades medias, y de vertebración social andaluza. Y desde esa perspectiva agradecer profundamente la reunión, tanto el tono, las propuestas y la digamos, energía y dinámica formidable que tiene FEANSAL en la defensa de los derechos de las sociedades laborales de Andalucía, porque configura un modelo de desarrollo que Izquierda Unida no solo celebra, sino que considera prioritario y estratégico en Andalucía relanzarlo. Nos sentimos muy honrados por habernos llamado a esta acción común de ideas para activar o reactivar la economía y la sociedad, en este caso andaluza. Nosotros somos empresas participadas por trabajadores y trabajadoras, donde no necesitamos títulos de responsabilidad social corporativa porque está en nuestro origen. No necesitamos títulos de transparencia porque todos nuestros trabajadores conocen la situación en la que están nuestras empresas. No necesitamos planes de igualdad porque somos empresas que nacen con ese plan de igualdad, con disponibilidad horaria, con transparencia para saber que si uno pierde una hora porque tiene un asunto familiar que tratar, la va a poder recuperar cuando él quiera o cuando ella quiera. Nosotros, las sociedades laborales de Andalucía, llevamos casi 30 años trabajando por el reconocimiento de nuestro sector, que es un sector que se apega al territorio y aunque crecemos, y crecemos en gran medida, pues seguimos pensando en nuestro entorno. Llevamos varios años donde las dificultades de la crisis también nos hacen que nuestra propia federación, nuestra propia asociación, tenga esas dificultades de la crisis que ha conllevado pues, a no seguir creciendo, a no seguir estando más cerca de los territorios. Por lo tanto, agradecemos muchísimo que Izquierda Unida pues haya contado con nosotros para mostrarles nuestras inquietudes y quedamos abiertos a cualquier iniciativa que ellos necesiten y que nosotros podamos colaborar, pues aquí los tenéis. Me alegra abordar este asunto además con el presidente de FEANSAL, precisamente por hablar de un sector donde la paridad es un hecho. En FEANSAL seguro que va a haber gente que se apunte a ese paro del 8 de marzo porque son estructuras y empresas de paritaria que, claro, efectivamente, forman parte de ese cumplimiento de paridad. Bueno, nosotros, concentrados en la pregunta, María Luisa, te tengo que decir que nosotros tenemos toda la esperanza en que los grupos parlamentarios apoyen la iniciativa de Izquierda Unida de modificar la fecha de pleno para que pueda participarse en los paros de gran convocatoria del 8 de marzo, de la huelga feminista del 8 de marzo. Y digo que tengo toda la esperanza porque en otras ocasiones, con un peso menor respecto a las causas que modificaron la fecha del pleno, se hizo. No basta recordar la petición que había hecho Ciudadanos y Partido Socialista, que lo siguió, para modificar el pleno porque había elecciones catalanas para que algunos diputados de Ciudadanos estuvieran en Barcelona el día del recuento de las elecciones. Es evidente que si ante ese hecho, que era un hecho más parcial o particular de un grupo, se modificó la fecha, lo tiene muy complicado para decir que no a una modificación ante un acontecimiento que tiene carácter universal, que con arraigo en un debate profundísimo en España y en Andalucía, y sobre la que Izquierda Unida quiere llamar la atención para que este Parlamento sea y sienta y sea sensible a una petición que me parece que es de todo orden. Es decir, no sería explicable para las mujeres andaluzas que el 8 de marzo hubiera un pleno andaluz ajeno a lo que debe ser esa jornada como centro y prioridad de la acción política, de vertebración social y, si me apuras, de carácter transversal, que es una huelga formidable de una revolución que tiene que ser imparable en la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad, una igualdad que es una enmienda a la totalidad casi a nuestra especie.
Es decir, que estamos hablando de una apuesta por cambios culturales que son una reversión de lo que es ya no una cuestión temporal de época, sino casi de especie. Y la dimensión y la importancia estratégica que nosotros damos a la convocatoria del 8 de marzo se vería empequeñecida si los grupos no respaldaran esa propuesta. Por tanto, tengo toda la esperanza porque me parece que es muy complicado decir que no a la propuesta de Izquierda Unida de adelantar el pleno para que no coincida con el 8 de marzo. Nosotros, sabes que desde Izquierda Unida siempre defendemos que a Bruselas hay que normalizar las visitas. Es decir, a veces se produce un debate muy curioso y un poco provinciano, sinceramente, con respecto a darle las dimensiones extraordinarias o casi extraterrestres de los viajes a Bruselas. Los viajes a Bruselas deben formar parte de nuestro trabajo, digo de nuestro, no solo del Gobierno, sino también de los grupos parlamentarios, como de hecho hace Izquierda Unida. Por tanto, es la normalización de que una presidenta y un presidente de una comunidad autónoma tiene que ir a Bruselas, igual que su agenda tiene que estar normalizada con Madrid. Y desde esa perspectiva queremos conocer las intenciones que tiene, no tanto en cuanto a financiación en el marco de competencias estatales, cuanto en lo que nosotros consideramos prioritario negociar con Bruselas y que tiene mucho que ver con el desarrollo de los fondos estructurales para una tierra como Andalucía que todavía no ha conseguido la convergencia europea y sobre lo que tenemos que transmitir a Bruselas la necesidad de que se mantengan esos fondos. A nosotros nos parece eso la línea estratégica prioritaria en la acción de gobierno andaluz y así lo haríamos si gobernáramos. Cuando estamos como grupo parlamentario asistimos y precisamente somos defensores de ese mensaje permanentemente y después un segundo que nos preocupa y mucho y que nos gustaría que Susana Díaz planteara, pero me parece que no está en su agenda. Y nos encantaría que se modificara para ello, que es el asunto Doñana y la necesidad de proteger este espacio desde un blindaje medioambiental que se haga con una modificación de la directiva europea que precisamente garanticen un mayor cuidado de un espacio que se nos seca, que se deteriora y sobre el que debemos actuar de manera contundente y en alianza con la Comisión Europea, ya que la tenemos con dificultad en el caso de la buena posibilidad de alianza con el Gobierno central, que se desentiende de Doñana, que da premios a su amiguete de las grandes empresas para que la utilicen como subsuelo como almacén de gas y gratis Estamore y que nosotros necesitamos esa alianza con Bruselas para blindar Doñana. Estamos, como el plazo precisamente hasta 5 de febrero lo habíamos solicitado nosotros y estamos precisamente en medio de la definición de nuestras propuestas, pero tenemos muy clara que la base de la financiación tiene que tener una premisa, que es la asunción y el acuerdo sobre los costes de los servicios, una nivelación total, es decir, una nivelación o igualdad no solo en torno a los servicios públicos fundamentales, sino en todos los que tienen soporte estatutario, una necesidad de romper el principio de ordinalidad, porque eso es un paraguas que hace que lampedusiano, es decir, el principio de ordinalidad es que por mucho que se cambie no puede cambiar el orden de prevalencia en los mecanismos de recepción de fondos de las comunidades y eso es un freno a la compensación de las comunidades con más necesidades y una definición con respecto a población ajustada para la financiación que incorpore variables de carácter social como son población en riesgo de pobreza o la tasa de desempleo. Por último, Izquierda Unida va a hacer una propuesta alternativa al actual modelo perverso de la entrega a cuenta y liquidación a 2 años, que es una limitación del autogobierno, porque al establecer una entrega a cuenta sobre previsiones y una liquidación a 2 años, se produce un condicionamiento de la Administración central sobre otra administración como la autónoma a la hora de definir tanto los objetivos presupuestarios como los de gasto y creemos que hay que hacer una modificación que tiene mucho que ver con la recaudación fiscal de determinados impuestos, sobre todo de IVA y de impuestos especiales, de establecimiento de mínimos del impuesto de sucesiones y donaciones para que no se convierta en una competencia a la baja de las comunidades y sobre una necesidad de reforma fiscal sin la cual no podemos abordar la financiación. ¿Cuál es esta reforma fiscal? Una reforma fiscal en la que se establezca una transferencia de responsabilidad fiscal de la renta de los trabajadores, que son los que están aguantando el sostén impositivo, y cuando hablamos de trabajadores, tanto de cuenta ajena como cuenta propia, por las transferencias de un capital que no contribuye al sistema fiscal. Sin una reforma fiscal, que otros grupos obvian y nosotros queremos introducir, difícilmente se puede abordar un marco financiero justo.
Y en ese ámbito de corresponsabilidad fiscal, un aumento de los porcentajes de IVA e impuestos especiales de recaudación que nos permitiría a las propias comunidades tener una capacidad a través de esa recaudación de liquidez y de eliminación de transferencias, que son siempre los condicionamientos y las pérdidas de autonomía real que se produce en las comunidades cuando se dependen solamente de las cantidades que van adelantando desde el Gobierno central. No sé si he respondido. A ver, el problema en el Parlamento es que tiene un Gobierno que ni siquiera cumple su propio calendario legislativo, empezando por ahí. En segundo lugar, un Gobierno que, además de incumplir su calendario legislativo, utiliza una trampa reglamentaria que, aun no siendo ilegal, pervierte la naturaleza del Parlamento, y es la introducción de comparecencias a petición del Gobierno que desplazan las comparecencias de los grupos parlamentarios. Y el Parlamento está como un elemento de contrapoder al Gobierno y no como una ocupación o una traslación de la iniciativa gubernamental al debate parlamentario. A nosotros nos parece una perversión de uso que hace este Gobierno con respecto a las comparecencias y que lamina las cuotas de peticiones que hacen los grupos de la oposición. Y tercero, en estos 3 meses se va a saber la voluntad real y política del Gobierno de desarrollar las propuestas y promesas legislativas. Una de ellas va a ser la banca pública. Si en marzo o a 1 de abril no están la iniciativa aprobada en los consejos de Gobierno, simple y llanamente están diciendo que va a acabar la legislatura, incluso aunque no haya adelanto de elecciones, y no van a desarrollarse determinadas medidas. Por eso es muy importante el anuncio que hacemos, tanto de FEANSAL como de Izquierda Unida, de la necesidad de contribuir con otras organizaciones a establecer alianzas necesarias para que se cumpla, como se ha hecho con la renta mínima, la aprobación de una banca pública antes de la finalización de esta legislatura. Y, por tanto, estamos hablando del penúltimo periodo de sesiones, si no hay adelanto electoral, un penúltimo periodo de sesiones que va a expresar la voluntad sincera del Consejo de Gobierno de que leyes van a entrar en vigor antes de la finalización de la legislatura. Todo lo que no entre en este periodo de sesiones, simple y llanamente, no va a ser realidad y, por tanto, será paralizado y tendrá que empezarse de nuevo. Esto es muy del estilo de la naturaleza de un Gobierno como el de Susana Díaz, que ha estado 2 años y medio dedicado a irse a Madrid. Cuando no se ha ido a Madrid se ha querido reinventar y ahora quiere reiniciar el impulso. Y, por último, el debate de financiación autonómica va a atravesar posiblemente el debate a lo largo de estos meses en cuanto a la postura andaluza, que nosotros confiamos en que haya acuerdo, aunque debo reconocer que hay premisas de las que parten algunos grupos que se hacen difícilmente compatibles, como es la cerrazón de Ciudadanos y del Partido Popular a afrontar reformas fiscales, y que el Partido Socialista mantiene una posición ambigua que, cuando conozcamos sus conclusiones, valoraremos. Vamos a ver, nosotros el engrase de lo municipal forma parte de nuestra naturaleza como proyecto político, en una estructura muy vertebrada y fuerte a nivel local, que no nos preocupa porque la tenemos muy asentada, y sobre un poder institucional que creemos bastante relevante, ¿no? Con nuestros 80 alcaldes y alcaldesas y más 29 cogobiernos en toda Andalucía, que suman 1.700.000 personas gobernadas bien por alcalde o bien por miembro de Gobierno de Izquierda Unida, en la que tenemos un hito el próximo 10 de febrero con la jornada de las asambleas locales de Izquierda Unida, donde definiremos la hoja de ruta de ese desarrollo de unas elecciones que, como usted bien sabe, tiene una fecha fija. Por tanto, hay una certidumbre respecto a la capacidad de planificación que tenemos, y que viene desarrollándose en muchos pueblos y ciudades de Andalucía encuentros con la sociedad civil de esos municipios para empaparnos del diagnóstico de ciudad en 2018 y elaborar propuestas programáticas. Es una maquinaria que tenemos engrasada y que tenemos perfectamente asumida. El 10 de febrero es la definición de hoja de ruta con respecto a una propuesta ambiciosa de confluencia con todo lo que se mueve a la izquierda del Partido Socialista y que tiene ganas de cambio en Andalucía, ante un proyecto agotado, conservador, institucionalizado, y que solamente tiene como primer punto de su programa electoral mantenerse en el poder por el poder. Y yo creo que hay muchos sectores progresistas y de izquierda en Andalucía que se niegan a que la alternativa sea que Ciudadanos determine el futuro de Andalucía, como quieren hacer, o que el Partido Popular sea alternativa. Pues a esa Andalucía hacemos el llamamiento, y sobre esa, en la conformación del bloque de cambio en el ámbito municipal, tenemos perfectamente diseñado el calendario que acordaremos de manera democrática y participada el próximo 10 de febrero aquí en Sevilla, en esas jornadas en las que participarán en torno a más de 400 asambleas de Izquierda Unida.